Cuando llega un paciente a tu consulta y te dice, doctora, me duelen las articulaciones, ¿cuál es el enfoque que tú le das para saber cómo vas a manejar cada caso? Eso es una pregunta súper interesante, Micaela, porque a veces la enfermedad reumática data de 20 años atrás. Y es uno de los graves problemas que tenemos en reumatología, el retardo de la llegada del paciente a nuestra consulta especializada. Este podcast está patrocinado por Clínica Amai, tu servicio médico de confianza. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Tertulia Médica. Yo soy el doctor José Manuel Martín. Mi compañera, la licenciada Micaela Castelli, nos va a presentar el tema de hoy y a una invitada muy simpática y muy especial que tenemos. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Tertulia Médica. Me duelen las articulaciones, José Manuel, ¿qué me está pasando? Esto nos lo va a decir la doctora Rebeca Viloria, médico internista y reumatólogo. Bienvenido, Rebeca. Gracias, doctor. Gracias, licenciada, por la invitación a participar en el programa que está excelente de La Tertulia Médica. De verdad que me parece súper oportuno este tipo de actividades porque no solamente nos acercan a nosotros en otro espacio, sino que también podemos llegar a la población y poder explicar de forma directa y mejor a nuestros pacientes lo que les está pasando en sus articulaciones. Así es, Rebeca. Bueno, bienvenida nuevamente. Gracias por aceptar la invitación a La Tertulia Médica. El dolor articular es un motivo de frecuencia, un motivo de consulta muy frecuente en la consulta médica en general y sobre todo en la consulta reumatológica. Pero antes de entrar en el dolor articular y la patología que lo produce, quisiera que hablemos primero un poco de la anatomía de las articulaciones y cuáles son los elementos o componentes que generan dolor. Sí, ciertamente dolor es el primer motivo de consulta de nosotros. Generalmente el dolor inflamatorio es el más frecuente, lumbalgia es uno de los principales causas de dolor que también acuden no solamente a reumatología, sino médicos generales, medicina interna y traumatología. La articulación que duele tiene diferentes estructuras, no solamente es la articulación en donde la afectación del líquido sinovial, de la membrana sinovial, que produce o pasa por una fase inflamatoria de forma persistente, genera dolor, sino que también tenemos otras estructuras que forman parte del grupo articular, que son ligamentos, bursas e incluso lo que es el sistema muscular, también se ve afectado en las enfermedades musculoesqueléticas que vemos nosotros los reumatólogos. Entonces, cualquiera de ellas pueden estar afectadas y generar la patología reumática según la presentación que ellos vayan a tener. ¿Y cuáles son las causas más comunes del dolor articular? Oye, son varias. Tenemos unas que bastante frecuentes y que tal vez pasan desapercibidas, que son las posturales, en donde los pacientes con malas posturas, valga la redundancia, sillas inadecuadas en las horas del trabajo, permanecer muchas horas de pie, muchas horas sentados, produce dolor articular. Está también el paciente con problemas metabólicos, en donde genera también trastornos de dolores articulares en asociaciones con otra patología metabólica, problemas de ácido úrico, diabetes mellitus, trastornos de dislipidemias, colesterol, triglicéridos, también producen dolores articulares de origen metabólico. Está obviamente las asociadas a la edad, en donde el desgaste de la articulación tipo artrosis es una de las más frecuentes que nosotros podemos observar, pero es importante discriminar de la primaria y la secundaria porque tanto el origen de cada uno de ellos como la forma de presentación difiere. En mi consulta han llegado pacientes de 35, 40 años de edad diciendo que tienen artrosis y esa no es una edad de artrosis. Entonces eso hay que estudiar porque si a lo mejor puede que sea primaria. Están obviamente las enfermedades autoinmunes, en donde está la artritis reumatoide, lupus, esclerodermia, etcétera, según las características que tengan los pacientes. Obviamente las traumáticas que están en relación con algún detonante por traumatismo, caída, fractura o algo que lo pudo generar, que obviamente pertenecen a otro grupo de traumatología, por ejemplo. Claro. Y están también aquellas en donde los pacientes tienen afectaciones musculares,
como las miopáticas, o fuera del sistema incluso articular o muscular, como el sistema nervioso, cardíaco, etcétera, que también pueden afectarse. Son muchas las patologías que tienen que ver con el dolor articular, ya tú nombraste un montón, entre ellas las inmunológicas, y algunas de ellas pudieran tener factores genéticos involucrados. ¿Cuáles de ellas pueden tener esos factores genéticos presentes allí? En general, familiares. En general, para las enfermedades reumáticas no son heredables. Es un aumento en la predisposición de poder desarrollar la patología. Artritis reumatoide, lupus están en este grupo de patologías, antecedentes de artrosis, incluso de osteoporosis, que es una enfermedad degenerativa también, reumática. En los pacientes es un aumento en la predisposición. Que mi mamá, mi papá hayan tenido artritis reumatoide, hayan tenido lupus, no quiere decir que yo lo voy a sufrir, pero sí tengo un aumento en la predisposición, en donde allí el estilo de vida y la dieta y etcétera, que ya hablaremos más adelante, puede tener un punto importante, al igual que la exposición con procesos infecciosos, virales, bacterianos, etcétera, que pueden ser detonantes para el desarrollo de una enfermedad autoinmune. Sí, pueden ser más factores ambientales tal vez que rodean al correcto, factores ambientales, el estrés, la ansiedad, todo esto son factores gatillos para pacientes con factores de riesgo y estilos de vida tal vez inadecuados a terminar de desarrollar, o simplemente que estuvieron expuestos a un proceso infeccioso, chikungunya, sin ir muy lejos, COVID, Epstein-Barr, infecciones por citomegalovirus, que pueden ser detonantes para que el sistema inmunológico arranque una fase inflamatoria y se perpetúe durante el tiempo y manifestándose en diferentes formas de presentación. Nombraste la dieta. Háblanos de la importancia de la dieta y del sobrepeso en estas enfermedades. El control metabólico y el sobrepeso, pues creo que es un tema de moda. Yo creo que de un tiempo para acá, afortunadamente, hemos tomado más conciencia de la importancia de que somos lo que comemos y somos como vivimos, Totalmente. ¿no? Y que lo que yo hice en mi pasado, obviamente en mi futuro va a tener repercusiones de forma importante. Entonces, tener una dieta balanceada, una dieta saludable es fundamental, no solamente para evitar el desarrollo de enfermedades reumáticas, sino todas las otras enfermedades. Para todo. Eso claro. cabe para todo. Yo siempre, los pacientes me preguntan, ¿qué como? Yo digo, todo el mundo sabe lo que tienes que comer y lo que no tienes que comer. Lo que es sano y lo que no es sano. Que tú fijas demencia, eso es otra cosa. Pero en general, todo el mundo lo sabe. Entonces, si yo me como una hamburguesa, una pizza, un perro caliente, ¿verdad? Me tomo cerveza, yo sé que mi dieta no es la más adecuada. Exacto. Entonces, obviamente, una reducción de lo que son los carbohidratos, consumir de forma un poco más consciente y controlada en cuanto a las cantidades, arroz, pastas, arepas, que son venezolanas, importante siempre aclararlo, y que sean con un aporte de proteínas adecuados y obviamente también consumir, eliminar, eso sí habría que eliminarlo, lo que son el azúcar, porque todos esos son alimentos inflamatorios que van a empeorar mi pronóstico. Y si ya yo tengo una enfermedad reumática, pues obviamente se aumenta más el espectro del dolor. Entonces los pacientes dicen, me tomo el medicamento, yo cumplo con todo, yo vengo a la consulta y siempre tengo dolor. Si no haces dieta, no estamos haciendo nada. Claro. Es parte del triángulo, ¿ok? Cuando llega un paciente a tu consulta y te dice, doctora, me duelen las articulaciones, ¿cuál es el enfoque que tú le das para saber cómo vas a manejar cada caso? Hay pacientes que quizás llegan y te dicen, me duelen las articulaciones, pero no te saben ni siquiera especificar exactamente qué es lo que le duele, porque a veces tenemos dolores tan fuertes que no sabemos ni siquiera saber exactamente cuál es el dolor ni cómo es ese dolor. ¿Cómo es tu interrogatorio para saber llegar a ver cómo manejas el caso? Eso es una pregunta súper interesante, Micaela, porque a veces la enfermedad reumática data de 20 años atrás. Sí. Pacientes que vienen ahorita a la consulta y resulta que tienen 10 años con dolores articulares, que simplemente en algún momento pasaron desapercibidos y que de un mes para acá, de un año para acá, se ha vuelto constante, limitante, persistente, que no responde ya con analgésicos o medidas en casa. Entonces es cuando el paciente acude y es uno de los graves problemas que tenemos en reumatología, el retardo de la llegada del paciente a nuestra consulta especializada. Pacientes brincan por diferentes especialidades, son tratados por diferentes especialidades y sin ir muy lejos, hasta 20 años después, llegan con nosotros. Recientemente yo diagnostiqué un Sjögren después de 20 años de evolución. Me llegó sin dientes,
me llegó totalmente con lesiones secundarias, con enfermedad pulmonar y un montón de cosas. Entonces, ¿cómo nosotros lo enfocamos? Lo importante es tomar en cuenta cuál es el dolor del reumatólogo. Es el dolor inflamatorio. Es un dolor que aparece en reposo, que mejora con la actividad física, que se acompaña generalmente en horas matutinas con rigidez, que es esa limitación para abrir y cerrar básicamente las manos, en donde el paciente le toma una serie de horas, minutos o tiempo en calentar. Y él te dice, pacientes incluso te dicen, no me ponga la cita a primera hora, porque yo vengo caminando más o menos derecho después del mediodía. Antes no puedo, simplemente Estás no hablando puedo. ahí de las inflamatorias. De las inflamatorias. Okay. Las Quiero mecánicas, que me la diferencias de la artrosis, ok, que son las por desgaste, que aparecen mayores de 50 años, y de las que son infecciosas, bien sea reactiva o artritis séptica, que es muy importante. correcto. La inflamatoria es básica en artritis reumatoides, lupus eritematoso sistémicos o en cualquiera de estas autoinmunidades. En osteoartritis puede ser mixta o puede ser mecánica. El paciente está con dolor, pero a medida que guarda reposo, mientras que está haciendo actividades hay molestia, pero el paciente guarda reposo y el dolor mejora. Puede estar acompañado incluso de apariciones de nódulos, que son unas deformidades en las articulaciones localmente. La rigidez no es tan prolongada como se ve en artritis y obviamente también el grupo etario varía en este grupo de pacientes. La otra sintomatología que generalmente acompañan a todas estas patologías es fatiga. El paciente está cansado, está agotado, está limitado porque antes hacía un montón de cosas y ahora hace dos y termina como si hubiese hecho una gran faena durante el día. Y puede tener signos sistémicos también. Correcto. Lo vemos mucho en lupus, artritis reumatoide, afectación de ojos, de mucosa oral. Correcto. Cada una de ellas tiene un camino. En general, la mayoría de las patologías reumáticas autoinmunes, en donde no entra artrosis, tiene compromiso pulmonar con enfermedades pulmonares intersticiales, por lo cual la tos, la dificultad para respirar y el cansancio pueden ser sintomatología de afectación de esta patología, e incluso hay un reumatismo no articular, en donde el paciente debuta con un pulmón reumático, por ejemplo, y no tiene toque articular. Está corazón con pericarditis, derrames pericárdicos, está ojo seco, resequedad vaginal y un montón de sintomatología que suman bucal, para el diagnóstico, correcto. Comentabas ahorita que el paciente llegaba tarde a la consulta del reumatólogo, pero ¿es esa la primera opción de un paciente? Porque normalmente uno dice, bueno, me siento mal, me duele todo, y uno busca como primera opción un médico internista o también un traumatólogo, porque uno dice dolor y lo asocia con un traumatólogo. ¿En qué momento yo debo saber que debo ir al reumatólogo? Es súper interesante porque muchas personas a veces ni siquiera saben que nosotros existimos. De hecho, hay pacientes que llegan a la consulta y dicen, ¿usted qué trata? Exacto. Y le digo yo, usted viene a la consulta para preguntarme qué trato. O sea, es una cosa increíble, pero pasa. El paciente no sabe que el reumatólogo existe. Porque el dolor articular es del traumatólogo. Si yo tengo síntomas constitucionales, a mí me duele, me amanezco rígida, me inflamo, tengo tos, lo que sea, está el médico internista perfectamente. Claro. Y si tengo dolor articular, obviamente está el médico internista o están nuestros colegas de traumatología. Tal vez son ellos los que deben de referir. Claro. Y la medicina de atención primaria, por lo cual llegar a médicos generales en cuanto al abordaje de forma temprana, de saber cuándo este dolor es inflamatorio y va al reumatólogo o cuándo este dolor tiene componentes tal vez mecánicos, porque es una bursitis, porque es una tenosinovitis, porque es una entesopatía, aunque hay que tomar en cuenta que las entesopatías, los dolores entésicos de ligamentos, etcétera, de forma repetitiva, si una causa es justificable, es sintomatología de enfermedades autoinmunes en donde la espondiloartritis, que es la artritis de la columna y cadera, lo veremos en otro capítulo, claro, seguramente, produce este tipo de sintomatología. Pero eso lo hablaremos en otra tertulia. Hay que aclarar para el público general que la entesitis es la inflamación de donde se inserta un tendón en el hueso. Excelente. Te quería comentar otra cosa. Bueno, con respecto a los exámenes paraclínicos que pides en cada paciente que tú evalúas. O sea, ya tú tienes una orientación diagnóstica y dices, bueno, tú una artritis inflamatoria, voy a pedir unos exámenes paraclínicos.
¿Qué pides de imágenes? ¿Qué pides de laboratorio? Siempre se pide la rutina básica, el famoso perfil 20, porque bueno, hay que ver problemas metabólicos, ¿ok? En donde, por ejemplo, es importante aclarar que el ácido úrico, porque es una patología también desde el punto de vista reumático, de origen metabólico, en donde el paciente tiene esta elevación, puede estar normal y el paciente, por la forma de presentación, cumple criterios diagnósticos para artritis gotosa. Con valores normales. Pero siempre pedimos perfil 20 para ver cómo está todo en general, reactantes inflamatorios, que es PCR, BCG, y los anticuerpos preferimos nosotros solicitarlo basado en la clínica del paciente. Porque si es artritis reumatoide, pedimos factor reumatoideo, pedimos anti-CCP, si es lupo, pedimos anaporifi, anti-DNA, C3 y C4, dependiendo de la sintomatología. Y las rayos X. Cada uno de esos anticuerpos puede ser específico de determinadas enfermedades. Correcto. Estás diciendo muchos anticuerpos, la gente de repente no sabe. Exacto. Mira, hay unos que nos ayudan a diagnosticar lupus, otros que nos ayudan a diagnosticar Sjögren's, otros nos ayudan a artritis reumatoide, etc. Importante aclarar que hay enfermedades reumáticas seronegativas, en donde el paciente tiene estudios normales, pero la clínica es reumática. Y ese paciente clasifica como un Sjögren's seronegativo, como una artritis reumatoides de presentación temprana o una artritis reumatoides seronegativa. Entonces, la negatividad del examen no descarta la patología reumática. Es la evaluación con el médico especialista el que pues, puede determinar de concluir el caso. Rebeca, ¿el clima afecta los dolores articulares? Yo le digo a mis pacientes que ellos son los chicos del clima. Que ellos saben cuando llueve, cuando viene todo, porque bueno, en nuestras articulaciones hay varios receptores que se modifican con los cambios atmosféricos en relación directa con el contenido del líquido sinovial dentro de nuestras articulaciones, y por eso ellos les duele cuando hay humedad, cuando hay frío, etcétera. Entonces, pero es un tema de anatomía normal que, bueno, puede ocurrir a otros tipos de cosas también. El tiempo. ¿Los ejercicios son beneficiosos, son contraproducentes? Los ejercicios siempre son beneficiosos en cualquiera de los aspectos. Obviamente en reumatología se recomiendan ejercicios de bajo impacto articular, en donde nadar, bailar, caminar, hacer bicicleta, ajustados al ritmo y las características y a las capacidades de cada uno de los pacientes, es lo que marca la pauta. Paciente inmóvil, paciente que le duele. Paciente que no haga dieta, paciente que le duele. Eso aplica para las autoinmunes y para las de desgastes producto de cambios propios de la edad. Entonces todos lo tenemos que mover, ajustado a mi discapacidad. Si me duele la rodilla, bueno, voy a buscar mover tronco superior o nado. ¿Ok? Pero el sedentarismo ciertamente no está recomendado en ninguno de los casos. Y en ninguna patología. En ninguna patología, es importante aclarar. ¿Cuándo tomar analgésico y cuándo no? ¿Es riesgoso tomar analgésico a libre albedrío? Nosotros, eso es súper normal. Me duele algo, un analgésico. A las 3 horas me sigue doliendo, me tomo otro. Y si a las 2 horas me sigue doliendo, me agarro uno más fuerte. No solamente porque uno mismo lo decide hacer, sino que está la vecina. Saludos a todas las vecinas que van en tratamiento médico. La tía. De verdad que son mi competencia número 1. Está la vecina, está la amiga, está la tía, la abuela que hace té, hierba y un montón de cosas. Todo esto que nosotros ingeramos va a tener repercusiones en nuestro sistema, desde el punto de vista hepático y obviamente los analgésicos desde el punto de vista renal e incluso hematológico. Los usos de los analgésicos de forma prolongada puede producir también trastornos en diferentes índoles. Entonces no está recomendado. Obviamente todo el mundo llega tomando algún antiinflamatorio a la consulta médica, pero sí se recomienda que sea bajo prescripción porque el riesgo de complicaciones renales y sobre todo si hay pacientes que son mayores, o sea, son pacientes de tercera edad, que generalmente son cardiópatas, que ya tienen tal vez un toque renal, que son diabéticos, entonces tenemos que tomar con más cuidado este tipo de medicamentos, por lo que no deberíamos de usarlo de forma prolongada y tampoco persistentemente un antiinflamatorio. Totalmente de acuerdo, Rebeca, porque hay muchos pacientes en diálisis por insuficiencia renal causada por analgésicos. Y gastropatías, hemorragia digestiva, entre otras. Y gastropatías, exactamente. Con respecto a esto mismo que estamos hablando, el caballito de batalla son los AINES y los analgésicos componen en general, incluido tramadol, acetaminofén, etc. Pero también hay otras terapias alternativas, sobre todo en las inflamatorias, en la artritis inflamatoria. ¿Cuáles son esas alternativas terapéuticas que pueden modular esas enfermedades? Bueno, normalmente muchas veces incluso ya llegan a la consulta tomándolo porque el médico de atención inicial puede arrancar esteroides dependiendo de los esquemas y es una lucha en reumatología el control de la dosis esteroidea
Pacientes Claro. llegan a nuestra consulta tomando, lo voy a decir porque es una lucha, de 50 miligramos de prednisona sin ningún tipo de indicación. Es una dosis sumamente elevada Claro. que usamos en casos muy puntuales, por lo que la concientización de tomar esteroides a una dosis adecuada es importante, no solamente para nuestro gremio, sino también para los pacientes. Y finalmente, pues también la vitamina D, porque el déficit de vitamina D también exacerba lo que son los dolores articulares e incluso los síntomas de fatiga que se pueden ver también en fibromialgia, que también lo veremos en otro capítulo. Así que pienso venir muchas veces. Va a venir muchas veces. Ya veo que Está en la lista. viviré Este aquí. es solo el comienzo. La fibromialgia también se acompaña con esto y se ha demostrado una reducción de la vitamina D y que al mejorar estos valores el paciente mejora la fatiga y mejora una serie de sintomatología. Pero son tratamientos coadyuvantes, perdón. Luego vendrían los moduladores. El modulador es el medicamento reumático, metotrexato, hidroxicloroquina, sulfasalacina, leflunomida, etcétera, hasta llegar a biológico, que eso obviamente nosotros vamos marcando pautas Último paso ahí. según las características de los pacientes. Bueno, fíjate, estamos ya casi al final, pero hay una cosa que no quería dejar de preguntarte, que es sobre los suplementos. Yo soy uno de esos médicos que creen en suplementos. Yo pienso que han demostrado a la larga que sirven, pero quiero saber tu opinión. Hay suplementos para este tipo de pacientes como glucosamina, con condroitina, vitamina D que la nombraste ya, la vitamina C que ayuda a que se sintetice colágeno tipo 2, que ayuda a que se regenere el cartílago. ¿Qué opinas en general de ellos? Al igual que usted, comparto que también aportan, ¿ok? Por ejemplo, glucosamina con condroitina es bastante debatible. No es nuestra primera línea de tratamiento médico, pero bueno, hay estudios que lo avalan en su apoyo con el tratamiento de osteoartrosis, pero hay otras terapias que se le pueden ofrecer a los pacientes con osteoartritis, como por ejemplo la diacereína, ¿okay? Que son inhibidores de la interleuquina L1. Okay. Entonces podemos irnos un poco más específicos en el control de la patología. Pero sí suman, mejoran en general el ácido hialurónico, lo que es el colágeno, todo esto pues aporta, Claro. que junto con estilo de vida, con dieta, con actividad física, Es un pues complemento. es un combo. El ácido Complemento. fólico está demostrado que también mejora muchísimo en general nuestros componentes, por lo cual junto con la vitamina D es uno de los que nosotros más utilizamos. Excelente. Mira, estoy viendo que me pusiste las recomendaciones y mensajes final. A mí eso es porque José Manuel dice que yo nunca dejo que él pida las recomendaciones finales. Es así. Entonces, Rebeca, Yo le dije, pide tú el mensaje final, pues no me dejas de... nunca lo dejo hablar. Recomendaciones finales y mensajes para todos nuestros pacientes. El mensaje sería que no nos acostumbremos a vivir con dolor. Pareciera que el dolor forma parte de la vida normal, el paciente normaliza tener dolor siempre. Y no debe ser así, no debe ser un dogma. Nosotros tenemos que tratar de luchar una vida sin dolor. Y si no es sin dolor completamente, al menos reducirla lo más que se pueda. El mensaje sería acudir de forma temprana, como somos una especialidad en donde no somos de la primera línea, pero somos de referencia, hacer referencia temprana por parte de nuestros colegas para que nosotros podamos abordar de forma más oportuna y temprana y mejorar el pronóstico a largo plazo de los pacientes con patologías reumáticas. Es un mito que el paciente reumático se deforma. El paciente llega a la consulta con miedo, me voy a deformar, pacientes de 20, 30 años de edad. Y no es así. No es así si nosotros atacamos de forma rápida y oportuna el tratamiento médico. Me llegas 20 años después, Claro, ya yo no puedo hacer más nada. Ya hay deformidad, Los daños ya. que están hechos, están Ya. establecidos, y no echan para atrás. no pueden echar para atrás. Entonces, ese sería mi mensaje. Controlar los esteroides, please. Controlar los analgésicos es lo otro. Y hacer dieta y ejercicio. Vivir una vida sin estrés, bajarle 2, aprender a respirar, no ser tóxicos, es también importante porque si nosotros somos felices y nos amamos a nosotros mismos, obviamente nuestro sistema va a ir de la mano de cómo nosotros nos sintamos. Soy yo no amargado por ahí, obstinado, peleando con todo el mundo. Mi esposo no puede opinar de esta parte. No dejar comentarios, gracias. Bueno, obviamente se me va a devolver, pero si no, no es necesario. Tenemos que vivir optimistas. Tu Es esposo importante. va a devolver. Hay que la bloquearlo. pregunta, ya Hay va que a bloquearlo otra porque no vez. puede opinar de lo del mal algún humor. comentario en este episodio. Rebeca, nos encantó tenerte aquí. Gracias, a mí ¿Qué hace la también. doctora Rebeca Viloria en sus tiempos libres, además de ser mamá de 3?
Sobrevivo la maternidad. Sobrevivo, básicamente eso. Bueno, obviamente me gustan las manualidades, me encantan hacer un montón de cosas y de crear. Y bueno, siempre comparto con mis hijos en lo más que puedo porque creo que ese vínculo es corto, aunque es toda la vida, este momento chiquito que nos vuelve locas a todas, creo yo, es el que más se aprovecha y es el que marca el camino para el resto de la vida. Entonces, escucho mucho música, adoro la música, me levanto en la mañana, lo primero que digo es Como Alexa buena con música. Buena maracucha. Por supuesto. Te vamos a poner una gaita en la intro. Agradecemos. Y bueno, nada, trato de llevar la vida lo más optimista posible y bueno, de ejercer esto que gracias a Dios tengo la oportunidad de ejercer y agradezco obviamente también a la institución Gracias. por permitirme estar acá. Rebeca, ha sido un enorme placer tenerte acá en este episodio. Vamos a Gracias. brindar. Tus redes sociales, Rebe. Reuma contigo, que es el Instagram, es el único. Bueno, estamos listos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Por tenerte aquí, por venir acá y por compartir este rato con nosotros tan alegre. Tan Excelente. Y a ustedes Feliz los día. esperamos el próximo viernes en otro episodio de la Tertulia Médica. Recuerden suscribirse a nuestro podcast y activar las notificaciones. Recuerden seguir @Clínica Amay. Chao. Este podcast está patrocinado por Clínica Amay, tu servicio médico de confianza.